Hola, pero muy buenos días. Esta es otra entrega del noticiario de la provincia de Buenos Aires que te hace escalar para arriba. Esto es Ari TV para todo el mundo. Sí, volvimos después de tanto tiempo de no vernos del otro lado de la pantalla. Hoy tocaremos un tema interesante, dinámico y en cierta manera que nos hace volver en el tiempo. Nos hace volver a repensar el mundo de la ilegalidad, el mundo de lo que no está en las empresas de prestigio, el mundo de lo que está en la calle. Hoy tocaremos a una organización que hasta hoy en día sigue dando mucho de qué hablar. Hoy tocaremos a lo que denominaremos Cosa Nostra. ¿Qué es la Cosa Nostra? La Cosa Nostra es una organización mafiosa que tiene su origen en Italia, pero que tuvo ramificaciones en Estados Unidos, Canadá y en otros países. Pero tocaremos específicamente la Cosa Nostra norteamericana, esa rama del país del norte que llegó, se consolidó y se hizo fuerte. Hasta que ocurrió dos hechos que la debilitaron notablemente. Bueno, primero comenzaré con el origen de la expresión Cosa Nostra. Cosa Nostra significa algo nuestro, a lo que pertenecemos, familia. Cuando este sector se refiere a la expresión Cosa Nostra, se refiere a que es algo de ellos, algo nuestro, algo que representa, algo que hay que cuidar, a un grupo al que perteneces. Eso es Cosa Nostra. La Cosa Nostra norteamericana, o sea, la ramificación en el país del norte, es muy distinta a la principal madre, que sería la ramificación, sería la raíz italiana. Tienen sus similitudes, pero son totalmente diferentes. Por ejemplo, en Estados Unidos costó, principalmente en las principales ciudades, que las Cosa Nostra se unificara. O sea, que se nacieran familias costó. En el transcurso de eso hubo grupos que intentaron imponerse contra otros grupos, se asesinaron entre ellos, hubo transiciones internas de un mismo grupo hasta que se formó la Cosa Nostra. Por ejemplo, en Estados Unidos, su principal formador y creador de la estructura de Cosa Nostra es Manzanaro. Una persona de apellido Manzanaro que llegó a uno de los barrios, digamos, pobres en ese momento de Estados Unidos, porque la mayoría de los representantes de la mafia o de la Cosa Nostra norteamericana son provenientes de los principales barrios, donde vos tenés una heterogeneidad de culturas. Dentro del mismo barrio tenías italianos, húngaros, judíos, rumanos, italianos, polacos, irlandeses, o sea, todos vienen de distintos barrios que se fueron formando con la llegada de inmigrantes al país del norte. ¿Qué pasa? Manzanaro crea la estructura de Cosa Nostra en Estados Unidos. La Cosa Nostra, con la unificación de Manzanaro, o sea, cuando Manzanaro crea las estructuras las divide en familias. Cada familia a la vez tiene un presidente y tiene un vice. Y abajo va bajando como Tucci, que es capitán, soldado y así sucesivamente. Pero también le van a agregar la figura del consigliere como una tercera figura, después del jefe, o sea, del presidente y del vicepresidente, va a venir el consigliere, que va a ser agregado como una especie de interlocutor entre lo que es el capitán, el jefe y el vicejefe. Consigliere, y después van a seguir escalando, tal. Y así se va a dividir las familias. ¿Por qué Manzanaro dividió en familias? Por dos cosas. Para unificar y saber bien cada familia, qué representa, a qué se dedica y quiénes son sus principales jefes, y evitar conflictos entre las familias o internamente en las familias. Todo esto, con el paso del tiempo, va a crear lo que en parte del siglo XX, o mitad del siglo XX,
y del siglo XXI se conoce como lo que es la comisión. ¿Qué es la comisión? Son las principales cabezas de cada familia, de las que creó la estructura que creó Manzanaro, que se unieron en una especie de congreso o organización con representantes para reunirse para hablar de negocios, de repartición de esos negocios o de conflictos tanto externos como internos. Y un detalle muy principal que tiene la comisión es la protección de los jefes. Si en algún momento surge algún conflicto interno en alguna familia donde el jefe de la familia no es querido, el jefe no puede ser asesinado, al menos que se hable con la comisión y el resto de las familias den luz verde para asesinar a ese jefe. Si no, la persona que mate a ese jefe, esas mismas familias se reunirían y acabarían con la persona que mató a ese jefe de esa familia. Pero hay figuras, hay un rango dentro de las familias, de la estructura de las familias, que son los que van a hacer que crezcan las familias, los soldados. Los soldados son los encargados de realizar, encargados de monitorear los negocios, de las extorsiones. Son los encargados de hacer lo que comúnmente se dice el trabajo sucio. Esos son los que dan dinero y va subiendo. Y ese dinero se va repartiendo, o sea, va subiendo y se va repartiendo entre los miembros pertenecientes a la familia. O sea, Manzanaro fue el creador de esa estructura. Si él no hubiese podido existir las familias o la Cosa Nostra no hubiese sido una estructura muy unificada en lo que es en el caso de Estados Unidos. A continuación van a ver un cuadro donde ven representados a los representantes de cada familia. O sea, van a ver una representación de los principales representantes muy influyentes en mitad de la década del 20 de cada familia mafiosa. Que lo disfruten. Nueva York, 1980. La metrópoli más grande de los Estados Unidos está invadida por una organización ilegal llamada la Cosa Nostra, más conocida como la mafia. La organización tiene ramificaciones por todo el territorio, pero son 5 las familias criminales que controlan la ciudad. Los jefes de estas familias dirigen las operaciones. Los presuntos líderes son el jefe de los Gambino, Paul Castellano, alias Big Paul, el jefe de los genoveses, Anthony Salerno, alias Fat Tony, el jefe de los Bonanno, Philip Rastelli, alias Rusty, el jefe de los Lucchesi, Anthony Corallo, alias Tony Dax, y el jefe de los Colombo, Carmine Persico, conocido como The Snake. Cada jefe está en la cumbre de una jerarquía altamente organizada, con subjefes, capitanes y soldados rasos y asociados. Más de 1.100 hombres solo en Nueva York. Hola, volvimos de nuevo en este segundo bloque. Bueno, como habrán visto las jerarquías de las diferentes familias mafiosas y cómo están jerarquizados, bla bla, distintos jefes, a qué se dedica cada uno, o sea, los nombres de los jefes. Bueno, en esta segunda etapa comenzaremos hablando de cómo esa comisión, esas familias, fueron creciendo sus negocios. En el negocio de la construcción, en el negocio de los comercios, en los principales sindicatos, los del puerto, los de la construcción también. Cómo fueron moviendo gente, hasta que va a ocurrir un hecho que va a cambiar todo. O sea, un asesinato. Qué loco, ¿no? Qué loco, ¿no? Asesinato. El asesinato de una persona muy influyente en el mundo de esa comisión empieza a dar el comienzo del final de la época de gloria de la Cosa Nostra, donde esa pequeña organización tenía un poder gigante. Las investigaciones del FBI fueron llevando a Paul Castellano, a Joseph Bonanno y otros referentes en tela de juicio, a juicio. Pero el asesinato de un personaje y el nacimiento de otro personaje
dentro de ese grupo de familias nos va a anticipar lo que puede ser, como ha dicho previamente, el ocaso de la Cosa Nostra. A continuación van a ver un hecho, el asesinato que cambió la historia, y el surgimiento de un nuevo personaje, que va a ser el pie inicial para él. Muchos dicen el ocaso, otros dicen el final, otros dicen la época de gloria, pero yo quisiera decir el inicio de una nueva etapa de la Cosa Nostra. Ahí vamos. No son diplomáticos, sino dos importantes mafiosos. Uno de ellos es Paul Castellano, el Gran Paul, jefe de la mayor organización mafiosa de Nueva York, la familia Gambino. Este nombre proviene del fallecido Carlo Gambino, un padrino legendario en la ciudad. La otra víctima es Thomas Bilotti, segundo al mando en la organización. El jefe y su segundo están en lo más alto de una jerarquía muy estratificada. Todos los miembros dan parte del dinero que consiguen a sus superiores. En Nueva York hay 5 grandes familias mafiosas: Gambino, Genovese, Bonanno, Lucchesi y Colombo. Todas forman parte de una organización secreta con influencias en al menos 25 estados. Es lo que se conoce como Cosa Nostra. ¡Wow! ¡Qué momento!, ¿no? El asesinato de Paul Castellano, el Gran Paul, el jefe de la familia mafiosa o criminal conocida como la familia Gambino, que su anterior jefe fue Carlo Gambino. Paul Castellano fue puesto por Carlo Gambino. Cuando muere Carlos Gambino, surge Paul Castellano. Pero empieza a surgir una pica dentro de la familia Gambino. Hay un sector de la familia Gambino que está en descontento con Paul Castellano, con el Gran Paul o Paul el Grande. Empieza a haber un descontento con esta figura. Y empieza a aparecer la figura de un capitán, de un hombre de calle, clásico, muy leal a Carlo Gambino, muy leal a la idea de familia, con unos antecedentes, digamos, un poco pesaditos, si lo traducimos a la realidad argentina. Este hombre que van a ver a continuación es el que hizo que la Cosa Nostra cambiara y deje de ser algo únicamente propio de la misma comisión, de la misma mafia, sino que todo Estados Unidos, hasta hoy en estos días, hablara de Cosa Nostra. Vamos a darle un fuerte aplauso, no sé si un fuerte aplauso, pero vamos a ver del ojo de la cámara de Ari TV en estas imágenes al hombre que puso a la Cosa Nostra en la boca de todos. Ustedes imagínense, parte de la década del 90 de Estados Unidos, una organización muy poco conocida, que se habla solamente en las calles. La figura de un hombre, con ustedes, y damos la vuelta con ustedes. Aquí está. Ahí lo ven y lo van a ver. Este hombre que ustedes vieron en las cámaras de Ari TV con imágenes exclusivas es John Gotti. John Gotti fue no solo el hombre que quemó a su jefe, que era una de las reglas que tenía la comisión, sino que el que hizo que la Cosa Nostra
saliera de ser algo solamente que se hablaba entre las mismas organizaciones o entre los mismos gente de la calle, sino que lo conociera todo Estados Unidos. Llegó a tener la misma popularidad que Al Capone, la misma. John Gotti termina acabando con esa discrepancia que surge entre el grupo de él y los que estaban con Paul Castellano, con el gran Paul. Muy respetado y muy querido dentro de la familia Gambino, empieza este capitán, porque este hombre tenía el rango de capitán. ¿Qué son capitanes? Capitanes son los que están en el territorio. Está capitán, soldado. John Gotti comenzó como un soldado hasta llegar a un capitán y después terminó siendo el jefe, uno de los últimos jefes de la época gloriosa de la Cosa Nostra, el que hizo que todo el mundo conociera. John Gotti inmediatamente no solamente queda implicado en el asesinato de Paul Castellano y de su segundo, Thomas Bilotti, del segundo Paul Castellano, sino que también empieza a quedar en los radares del gobierno de los Estados Unidos, que está combatiendo a la Cosa Nostra. Está creando brigadas, en este caso la Brigada Gambino es la encargada de investigar a John Gotti. Y empiezan a grabar donde se reúnen, va acá, va allá, y se termina las grabaciones, lo que realizan. Porque una de las principales ventajas que tenía la familia Gambino y otras familias mafiosas es que los principales líderes no se encargaban de los asesinatos ni de las extorsiones, sino que lo hacían los soldados, los capitanes, los que estaban en el territorio. Entonces la justicia norteamericana no podía acusar a John Gotti del asesinato de del señor Ferchet, digamos. Porque John Gotti, físicamente John Gotti no fue a matarlo. Lo mató otra persona que lo mandó John Gotti. Esa era la ventaja que tenían. Los jefes no cometían los ilícitos. Los soldados cometían los ilícitos por los jefes de cada familia, en este caso de la Gambino. Y empieza también una discrepancia con la comisión en contra, con el FBI y todos los organismos norteamericanos, haciéndole constantes juicios. Este hombre, muy amigo de los medios de comunicación, es el primer mafioso que tiene buenas relaciones con los medios de comunicación y utiliza los medios de comunicación para su provecho. Es visto como el don resbalón, porque todos los juicios que tuvo los ganó. Hasta que va a ocurrir un hecho que va a hacer caer no solo a John Gotti, sino a toda la Cosa Nostra, todas las cabezas completas. Se logran juntar pruebas y se acusa con la ley Rico de conspiración a todos los principales miembros de la familia mafiosa, desde el presidente, el vice, el consiglieri, hasta el capitán. Y se termina desarmando. Y eso lo prueban primeramente con John Gotti. Se escuchan grabaciones comprometedoras y sumándole, no se sabe si la traición o el dolor de su segundo al mando, que era Sammy Gravano, que se siente traicionado por algún motivo por John Gotti, a quien defendió tanto, y termina confesando en su contra y uniéndose al programa de protección de testigos. John Gotti es condenado, los principales jefes de la Cosa Nostra también, y se termina desarmando por completo. La Cosa Nostra se derrumbó completamente porque el poder que tenían los sindicatos desapareció, ya no controlaban los principales sindicatos norteamericanos, no estaban en el negocio de la construcción, que solían estar, muy poco manejaban la calle, y de repente todo desapareció. Los mismos medios de comunicación que habían apoyado a John Gotti son los mismos que, en cierta manera, aplauden su juicio. John Gotti es arrestado. Hasta el último de sus días en prisión dice que todo fue un engaño, que necesitaron muchos soplones para meterlo en la cárcel. Pero la Cosa Nostra aún continúa. El gobierno norteamericano ya no la combate con tanta verborragia ni tanto combate como lo hacía en mitad del siglo XX. Cuando fue el atentado del 11 de septiembre, el gobierno norteamericano
Todos los recursos que ha hecho para combatir a la mafia previamente al atentado, lo usó para reforzar y combatir al terrorismo. El crimen organizado, como le llaman los norteamericanos a estos sectores, aún sigue en pie en Estados Unidos, o sea, sigue estando la cosa nuestra, pero con mucho menos poder que antes. Rigen algunos negocios, pero no ha podido volver a tener la época de gloria que tenía antes. El gobierno norteamericano cada 2 por 3 está arrestando a miembros de las familias. Hay nuevas autoridades de las familias, en las familias. Hay una nueva comisión, pero nadie sabe quién es. Se reúnen esporádicamente, por acá, por allá, por donde sea de Estados Unidos, pero nadie sabe quiénes son. Principalmente en la familia Gambino, después de John Gotti fue obligado a dejar el liderazgo de la familia Gambino. Hay rumores que actualmente el que dirige el liderazgo de la familia es un hombre de su cercanía. No se sabe muy bien, pero así fue. Bueno, esta fue otra entrega de Ari TV, una breve entrega sobre un breve viaje al pasado, donde tratamos de tocar el tema de la Cosa Nostra, principalmente la Cosa Nostra norteamericana. Espero que les haya gustado y si Dios quiere y todos los santos nos dejan, nos veremos pronto con otro nuevo video. Que lo disfruten y que tengan un gran 2021. Hasta pronto. Y saludos desde mi querido y hermoso conurbano. Chao.